y ya. Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos ustedes. Mi nombre es Rubén Rogero. Aquí estamos en Zacatecas, Sombrerete, Zacatecas. La semana pasada empezamos un estudio inductivo del libro de Colosenses. La semana pasada compartí la introducción. Concordamos de que Colosenses era una comunidad que estaba cerquitas de otra comunidad que se llamaba en ese tiempo la Odisea. Allí ellos disfrutaban de un acueducto, no tenían necesidad de agua y se compartían un acueducto, nada más que el acueducto estaba, como quien dice, al lado de arriba de las montañas, y por causa de eso, cuando el agua bajaba para abajo hacia ellos, el agua bajaba un poco tibiona, no estaba fresca como cuando baja el agua de las montañas, ¿verdad? Hay comentarios que dicen que probablemente, ¿verdad?, en esa área es área volcanosa, ¿verdad? No fue comprobado, ¿verdad? Por supuesto. Pero lo que sí sé que, ya ve que la Biblia le apela cuando da el mensaje a los laodicenses. Dice, ojalá fueres frío o caliente, pero como eres tibio, ¿verdad?, te vomitaré de mi boca. Porque creo que ellos se aburrían de que el agua era tibia, ¿verdad? Y ¿a quién de ustedes les gusta tomar café bien tibio? Nada más, que no te calientote. O frío. ¿Verdad que no? No es agradable, ¿verdad? Pues miren, Colosenses y la Odisea, por cierto, si quiere usted adentrarse un poquito más en esto, cuando el apóstol Pablo se despide de los laodicenses en el capítulo 4, versículo 13 al 16, ahí menciona a la Odisea varias veces, algunas veces también. Y es que estaba allí, se dice que lo único que les dividía era un cañón. Eso estaba allí cerquitas. Nada más que la Odisea se llamaba la Odisea y Colossus se llamaba Colossus. Así que, pero hay un problema, que como ellos inventaron una cura para una enfermedad muy particular en ese tiempo, que pegaba en los ojos, por causa de las tormentas de arena y todo eso, ¿verdad? Y en ese tiempo pues, no había lentes como los tengo ahorita, ¿verdad? En ese tiempo no había eso. Entonces, surgían muchos, era como una epidemia de muchas personas que padecían esa enfermedad. Aún el apóstol Pablo, ¿verdad? En Gálatas capítulo 4, versículo 8 me parece, ahí le dice a los Gálatas, dice, en un tiempo vine a ustedes y ustedes me hubieran dado sus ojos, se hubieran quitado sus ojos para dármelos a mí. O sea que como que él venía un poco enfermo también de su vista. Él padecía mucho, el apóstol Pablo estaba enfermo, fíjese. Por cierto que él no era el escritor de es en el capítulo 4:15. Dice, ¿dónde está pues esa satisfacción que experimentabais conmigo? Dice, porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Entonces el apóstol Pablo tenía esa enfermedad y se dice que los colosenses lo ayudaron mucho, los de la Odisea, pero también por medio de un doctor, el escritor del libro de Lucas. Lucas, era un doctor él también. Se dice que era muy bueno también él. Entonces, mire, como ellos tenían inventaron esa pomada, ¿verdad?, ese remedio, por causa de eso, Colossus y la Odisea eran muy, no ricos ni millonarios, pero estaban muy bien en la posición económica, no necesitaban nada, Entonces, ¿se acuerda usted que Dios le dice la palabra de Dios le dice a los laodicenses en la iglesia, cuando le habla a la iglesia de la Odisea, dice, porque dice que eres rica, ¿verdad? Y que no tienes necesidad de nada, ¿verdad?
pero no sabes que eres una pobre, ciega y desnuda. Entonces, lea el mensaje de las 7 iglesias en el capítulo 2 de Apocalipsis, y ahí está el mensaje a la Odisea. Entonces, la razón que me he alargado yo en platicarles acerca de que estas personas no tenían necesidad no eran pobres, pues. Estaban bien económicamente. Y ¿sabe qué, oiga? Lo que más me extraña es de que estas iglesias tenían problemas espirituales. Y fíjese que eso puede suceder también ahorita. Hay muchos cristianos que están muy bien económicamente. Tienen sus casas de renta, tienen sus buenos negocios, tienen sus buenos puestos, ¿verdad? Sus profesiones, ¿verdad? Sus carreras a lo mejor. Pero usted los mira a ellos bien sancochados. Como que a veces usted duda de si están bien espiritualmente o no. Casi no oran, casi no leen la Biblia, no saben la Biblia, y a veces hasta escuchan música mundana, ¿verdad? Y se apegan mucho a lo mundano, pues, ¿verdad? Y bueno, digo, muy bien, pues cada quien, ¿no? Pero, pues, por eso, ¿sabe qué? Es muy importante estudiar la Biblia, pero a profundidades. Dejar que la palabra de Dios sea nuestra guía, nuestro estudio. ¿Se acuerda usted que en 1 de Juan capítulo 2, versículo 26, allí dice la palabra de Dios que nosotros ya no necesitamos quien nos enseñe, hombre? ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo, dice, la unción que recibiste algún día, dice, esa es la que les enseña a ustedes. Así que nuestra meta debe de ser recibir el Espíritu Santo y apegarnos a aprender a discernir la voz del Espíritu Santo. En el primer mensaje que enseñé la semana pasada, le animo que lo escuche, le enseñé el testimonio de que una vez recibí yo el Espíritu Santo estando solo en un cuarto. Y desde que lo recibí empecé a notar que empecé a entender la palabra de Dios, porque antes no la entendía. Me empezó a llegar una sabiduría que hasta yo mismo me asombro a veces. Entonces, mire, vamos a seguir adelante con el estudio del libro de Colosenses. La semana pasada nos quedamos en el versículo 14, donde dice, en quien tenemos redención por su sangre, está hablando de Jesucristo, el perdón de pecados. El versículo 15 dice, vamos a leer alternadamente del versículo 15 al 23, ¿qué les parece? Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es el antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así que aquí en este versículo 15 y 16 al 18, vamos a mirar una teología que parece muy difícil de entender. Por cierto que los testigos de Jehová
Este es el versículo clave que ellos usan para decir que Jesucristo fue creado, así como fue creado el diablo también. Porque los testigos de Jehová no muy bien aceptan que Jesucristo es Dios. Los testigos de Jehová no creen en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también hay otro grupo de los mismos cristianos apostólicos también. Los apostólicos en la fe en Cristo Jesús también, ellos no son trinitarios, ellos no creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos solamente creen en Cristo. Pero oiga, pues a quién se le ocurre, la Biblia habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí mismo lo vamos a ver. Pero vamos a adentrarnos un poquito en lo que escriben los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, ellos no creen en que el Espíritu Santo es Dios. Ellos dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Y que Jesucristo no es Dios, que nada más es el Hijo. ¿Verdad? Que sí tiene poderes. Pero el Dios es Jehová. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí dice bien claro, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pero mire, yo le voy a explicar cuidadosamente que aquí no se está refiriendo a que Jesucristo fue el primero de los que fueron creados. Él no fue creado. En Hebreos 13:8, ahí dice bien claramente que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo todo el tiempo ha existido. Nada más que en el Viejo Testamento allí se identificaba como el ángel de Dios. Se le apareció a Abraham, se le apareció a Josué, se le apareció a varios profetas de ahí del Viejo Testamento. Pero no como Jesucristo, sino como el ángel de Dios. Así que cuando dice aquí que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, allí lo que realmente está diciendo la palabra de Dios de que Jesucristo tuvo el privilegio también de ser creador. Yo tengo una cadena temática donde le puedo yo comprobar que Jesucristo fue creador. Y luego el Espíritu Santo también fue creador. Y el Padre, Jehová, también fue creador. La palabra de Dios lo dice. Pero la palabra de Dios nunca dice que el diablo fue creador también. No. Nada más el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que aquí en el versículo 15, lo que la Biblia realmente está diciendo, cuando habla del primogénito de toda creación, que él tuvo el privilegio de participar en la creación. ¿Se acuerda usted que en Hebreos capítulo 1, aquí dice, en el versículo 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo, ¿qué hizo? Hizo el universo. Así que mire, Jesucristo, Él tuvo el privilegio de ser creador también. Y es lo que aquí dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Que Él es el primogénito de toda creación. Versículo 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos como las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que miren, no hay que confundirnos. Lo que los testigos de Jehová están enseñando, no. Y también los del apostólico de la fe en Cristo Jesús también están igual, también son unitarios esos. No creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo les animo que aprendan a examinar las Escrituras, que estudien la Biblia a profundidad. No hay nada aquí que esté oculto. Lo único que tenemos que hacer es meternos profundamente en la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, les quiero aclarar algo acerca del primogénito, la palabra primogénito. Muchos piensan que el primogénito es el primer hijo que nació. Pero, pues, ¿qué pasa si hubiera sido hija? ¿Sí? Yo tengo 4 hijos, la primera fue hija, fue mujer.
hembra. Vamos a adentrarnos el significado de la palabra primogénito. ¿Ok? Y aquí le voy a pedir a mis lectores que me ayuden aquí en una cadena temática que tengo en Génesis capítulo 41, 50 al 51. Allí dice bien claramente que le nacieron dos hijos a José. El primero se llamó Manasés y el segundo se llamó, ¿cómo se llamó? Efraín. ¿Verdad? Y luego fíjese, oiga, allí especifica que el primogénito era Manasés, ¿no? Era Manasés. Sí, ahí especifica que el primogénito era Manasés. Pero ahora léanme por favor Jeremías 31:9. Allí dice, porque yo tengo a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Con llanto vendrán ¿Sí? y entre sus Entonces, hijos- mire, le voy a decir algo. Debemos nosotros de examinar bien la palabra, el sonido del mensaje que trae. Porque por causa de no leer la Biblia, por causa de no entender la palabra de Dios, por eso vienen las doctrinas. Mire cuántas doctrinas hay en el cristianismo. Están los bautistas, están los pentecostales, están los metodistas, están los nazarenos, están los, es como los, ¿cómo se llaman? Los, arminitas, los adventistas, ¿verdad? Muchas denominaciones hay, están los pentecosteses, están los pentecostales, y por causa de tanta doctrina que hay, por eso viene tanta, como quien dice, suciedad en las doctrinas. Mire, yo he estado en iglesias como visitante, donde en la alabanza braman como borrego, y luego otros cacaranquean como las gallinas, y luego en otras que se agarran a risa y risa, que le llaman la risa santa, y luego en otras de que hasta se revuelcan y se revuelcan allí, todo eso, ¿verdad? Estuve en una donde el pastor se peleó con el diablo. Válgame Dios. Mire, hay que estudiar la Biblia. ¿Ok? Por favor. Es muy importante. ¿Ok? ¿Cuándo miramos a Jesucristo peleando con el diablo? Es más, él ni dialogaba con él. Una vez cuando el diablo lo tentó en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 8, y en Lucas capítulo 4, versículo 1 al 8, Jesucristo le dijo, lárgate de aquí, Satanás. Lárgate. Él no dialogaba. No. ¿Sabe qué? A Satanás no le gusta que, verdad, no hay que ignorarlo tampoco, pero tampoco hay que ponerle tanta atención. De veras. Entonces, mire, por causa de tanta doctrina, ahorita el cuerpo de Jesucristo está bien dividido. Y por causa de que está dividido, está bien debilitado. Mateo capítulo 12, allí dice que todo reino dividido y toda casa dividida no van a prevalecer. Y el cuerpo de Jesucristo ahorita, por tanta denominación que hay, empezando con la católica y luego tantos cristianos hay, ¿verdad? Pues unos piensan en una cosa y otros en otra. Unos que dicen que la salvación se pierde, otros que no. Otros que si no hablan lenguas, que no tienen el Espíritu Santo, y que no sé qué. Mire, ¿sabe qué? Ahorita vamos a cubrir algo muy interesante, acerca de lo que es la primogenitura. En Génesis capítulo 25, versículo 27 al 34, ahí Esaú vendió su primogenitura. Ya ve que Esaú nació primero, ¿no? Después nació Jacob. Entonces el que traía la primogenitura era Esaú. Pero ¿qué hizo Jacob? Le dice, ¿sabes qué? Véndeme tu... Le dijo Esaú a Jacob, véndeme tu primogenitura. Y Jacob le vendió la primogenitura por un plato de comida nada más. No, al revés. Sí. Esaú se la vendió a Jacob. Sí, Esaú se la vendió a Jacob. Sí.
Entonces, Esaú vendió la primogenitura. Perdón, no estaba concentrado. Entonces, pero después dice la palabra de Dios que Jacob rogaba con lágrimas, ¿verdad? Pero Esaú, ¿verdad? O Saúl rogaba con lágrimas, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la primogenitura, pues el significado, pues. ¿Cuál es el significado, pues, de la primogenitura? Pues está bien claro. Aquí en el libro que estamos leyendo de Colosenses, versículo 17, perdón. Dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Aquí no está hablando de que es la iglesia católica. No, aquí la iglesia es un grupo de gente llena del Espíritu Santo, nacidos de nuevo, que están siguiendo a Cristo. No es un edificio. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué? La preeminencia. En otras palabras, el privilegio, la herencia, el poder, la potestad. ¿Se acuerda usted que en Mateo capítulo 28, versículo 20, Jesús le dijo a los discípulos, dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra? ¿Sí? Así que ahorita en esta era, el que tiene todo el poder es Jesucristo. Aquí no hay otra religión. Aquí no hay otra creencia. Aquí no hay iglesia. Aquí no hay denominación. Aquí no hay organización. El Salvador es Cristo. Pero el Cristo de la Biblia, el Cristo que menciona aquí, por eso me gusta mucho estudiar el libro de Colosenses. Porque ¿sabe qué? El libro de Colosenses tiene muchas verdades. Entonces, vamos a adentrarnos en él cuidadosamente. Ya les enseñé el significado de la palabra primogénito, ¿verdad? Que no necesariamente es el primer hijo que nació, Puede ser el segundo, puede ser el tercero. Es privilegio que se le dio a Jesús. Sí. Pero Jesucristo es el mismo, dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 8, ayer y hoy y por los siglos. Y fíjese que en Colosenses capítulo 2, versículo 6, a ver quién me puede leer ahí, Colosenses capítulo 2, 6. Por tanto, de la manera que Jesucristo, de la manera que lo recibieron. Dice, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Léanme el 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Y luego versículo 9, 10. Y en él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. Dice, y aquí en la Biblia, mira, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En otras palabras, ¿sabe qué? La verdad está en Cristo. Yo se lo digo por experiencia, porque yo lo experimenté personalmente. Yo tuve un encuentro con él. No acá que lo miré ni nada de eso, ¿no? Pero mire, yo cambié. Yo no era una persona de confianza. Yo era una persona... No. Es más, no le voy a decir tanto de mí. Pero lo que sí le voy a comentar algo, Mire, cuando era joven, estuve 7 veces encerrado en diferentes cárceles. La última vez que estuve encerrado, estuve 333 días en un calabozo. Así como están los grandes, los prisioneros grandes. Cuando me sacaban a las visitas, me sacaban encadenado. Porque era un preso yo peligroso.
Tenía fama. Era peleonero yo. ¿Sabe de que yo realizo que creo yo que yo tenía un demonio? Porque algo me estaba controlando a mí, oiga. Pero cuando acepté a Jesucristo, ese espíritu inmundo salió chispado de mí porque hasta se me quitó lo mal hablado. Yo era bien mal hablado. Y allí mismo donde estuve, ¿verdad? Dejé el cigarro, fíjese. Y allí mismo donde estuve, como nos soltaban a veces en el gimnasio o lo que sea, ¿verdad? A veces salía el pleito allá y una vez un negro me echó bronca. Y mire, por primera vez en mi vida le dije, ¿sabes qué, señor? ¿Tú, muchacho? Le decían Chávez, un negro. En el nombre de Jesucristo no quiero pelear. Los que me conocían allí en ese lugar decían, no lo podemos creer de que Rubén se le sentó al Chávez. Pues sabe que yo tampoco lo podía creer, ¿eh? Yo ya tenía a Dios, porque ¿sabe por qué no le quise pegar a ese muchacho ya? Porque estaba bien enojadote contra mí y me mentaba la madre y lo miraba yo bien negro y maldiciéndome y todo, y luego con su cara negra, y fíjese que sentí mucha compasión por él, oiga. Dije, yo no voy a pegarle a ese señor, sinceramente. ¿Sí? Por eso le digo, yo creo que antes de que yo aceptara a Cristo Jesús y que tuviera ese encuentro con Él, creo que yo estaba controlado por un demonio. Pero cuando recibí a Jesucristo, Jesucristo me dio el Espíritu Santo, el demonio salió de mí chispado. ¿Y qué cree? Esa es la verdadera religión. Mira, yo te voy a decir en esta tarde algo. Si tú dices que eres creyente, pero todavía sigues hablando malas palabras, todavía te sigues portando mal, ¿verdad? Estafando, haciendo cosas malas a la gente, ¿sabes qué? Tu salvación está en... no sé si seas salvo tú, la mera verdad. Hay que entregarte a Cristo. Hay que abrirle tu corazón a Jesucristo. Hay que confesarle a Él, pero a Él, vete en un lugar solitario, en un cuarto, en algún lugar, y ¿sabes qué? Habla con Dios. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, venid a mí, estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, ¿verdad? Vendrán a ser como blanca lana. Vendrán a ser como blanca lana, exactamente. Y luego en el capítulo 43, versículo 23, dice, estemos a cuenta, dice, hey, mira, aquí estamos a cuenta, háblame tú, justifícate. Dios quiere que tú hables con Él. ¿Okay? Dile lo que traes adentro. Yo he oído que hay esposos que viven con la esposa por 40 años y la esposa no logra conocerlo. O viceversa también. Es que mire, ahorita estamos en un mundo que este mundo está controlado por Satanás. Y es muy importante recibir a Jesucristo. Él es el único Salvador. Pero ahora mi pregunta es, ¿soy salvo o no? ¿O qué me comprueba que soy salvo o no? Versículo 19 dice, porque por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¿Qué es lo que estamos mirando? De que el que está dando la iniciativa para salvar es Dios. Es Dios el que está haciendo la iniciativa. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que toda la gente venga al arrepentimiento. Porque Él sabe que toda la gente que se muera sin Cristo se van a ir al infierno. Y de allí del infierno, cuando después del juicio del trono blanco, van a terminar en el lago de fuego.
Y Dios no quiere eso. Dios no creó al hombre para mandarlo al infierno, para mandarlo al lago de tormento. ¿Se acuerda que en Mateo capítulo 25, versículo 41 y 40, dice, y les dirá a los de la izquierda, alejaos de mí, hacedores del mal. No los conozco. Al infierno eterno que está preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue preparado para nosotros. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Así que mira, Dios no quiere mandar a nadie al infierno. Si tú te vas al infierno no es porque Dios te quiere mandar, es que tú te quieres ir allá. Porque no quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador personal. O en vez de recibir a Jesucristo, estás siguiendo una corriente de doctrina que te conviene, porque allá hacen lo que les da la gana, allá hablan malas palabras, allí fornican, allá adulteran, allí se emborrachan, allí roban, allí matan, maldicen. Por eso mucha gente se va a ese tipo de religiones con libertinaje. ¿Sabe qué? En Cristo no. Cristo no exige nada. Pero Él nos cambia. Yo estoy cambiado, pero no porque tengo que cambiar. Yo estoy cambiado porque estoy cambiado de adentro para afuera. Y la religión cambia de afuera para adentro. Pero si tú estás cambiado de afuera para adentro, en cualquier momento vas a caer, amigo. Solamente es cuestión de tiempo. Ahora, vamos a entrar al último punto. El punto de la salvación. Porque hay grupos que dicen que la salvación se pierde. Y hay grupos que dicen que la salvación no se pierde. ¿Ok? ¿Qué digo yo? Pues yo digo que la Biblia habla de los dos. Habla de que no se pierde. Pero también habla de que sí se pierde. En el Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, y en aquel día muchos vendrán en mi nombre y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre, ¿verdad? Sacamos demonios, dice, y yo les diré, alejaos de mí, hacedores del mal, no los conozco, ¿verdad? Está aquí en Mateo capítulo 6, 7 versículo 21. ¿Okay? Entonces, mire acá, ahora vamos a mirar algo que me llamó la atención. No los conozco, nunca os conocí. ¿Sí? Ahora, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1. Mire aquí, a ver qué dice la palabra de Dios. Además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este evangelio serán salvados siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. ¿Se fijan? Dice que declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Así que no nada más es escuchar el evangelio, hay que perseverar en él. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no, creísteis en vano. Y aquí en el libro que estamos leyendo, en Colosenses capítulo 1, versículo 23, aquí después de que dice que seamos irreprensibles, que vamos a ser salvos, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios pues aquí? ¿Que se pierde la salvación o no se pierde? No se pierde. Dios no es un Dios de doble ánimo, que nos está salvando un día y luego otro día dice, no, siempre no te voy a salvar. No, siempre no. No.
Dios es fiel. Él es fiel, Él está trabajando en esta salvación. La salvación no se pierde. Y si se pierde, ¿sabe por qué se va a perder? ¿Eh? Alguien léame espérenme. A ver. Segunda de Timoteo 2:11 al 13. Ajá. Esta palabra es fiel. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. ¿Se fija? Aquí está la clave. La salvación, de la única forma que se puede perder, es de que neguemos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque la salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Y por medio del Evangelio. Si yo tengo fe en Jesucristo, eso quiere decir de que voy a escuchar el Evangelio. Si yo tengo fe en Jesucristo, eso significa que voy a creer el Evangelio. Bíblico, pues. Y si yo tengo fe en Jesucristo, si yo quiero que Él me salve, que Él sea mi Salvador, yo tengo que confiar en Él, pues. ¿Verdad? Y tratar de estudiar la palabra de Dios. ¿Se acuerda usted que en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1, dice, desechando pues toda hipocresía, toda persuasión, ¿verdad? Todo engaño, hipocresía, dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y luego concluye, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cómo podemos nosotros negar a Cristo? Pues no haciendo lo que Él dice. Él lo dijo bien claro en Mateo, dice, hipócrita. Con su boca me confiesa, pero su corazón está lejos de mí. Aquí en el versículo 2 de 2 de Pedro capítulo 2, aquí dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Se está refiriendo a la Biblia. Se está refiriendo al Evangelio de Cristo Jesús. ¿Ese eres tú? ¿Lees la Biblia todos los días? ¿La escudriñas? ¿Estás enamorado de la Biblia? ¿Estás enamorado de alabar a Cristo Jesús? ¿Verdad? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has sido tocado por el Espíritu Santo? ¿Quieres ir con Cristo? Pues mira, lo único que tienes que hacer es confiar en Él. Él es el Salvador. Él quiere salvarnos. Él no quiere que nadie se pierda. La Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos, ¿verdad?, prosigan a un verdadero arrepentimiento. El Evangelio de hoy, cuando Jesús vino aquí, Él vino a predicar el Evangelio del arrepentimiento. Le dijo a muchos allí, arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. ¿Y por qué arrepentíos? Es que sin Cristo estamos bajo la naturaleza de Satanás. Por eso hay tanto odio, por eso hay tanto orgullo, por eso hay tanto egoísmo, por eso hay tanta mentira, por eso hay tanta infidelidad. Infidelidad, traición. La traición la miramos donde quiera. Lo miramos con los diputados federales, con los senadores, con los partidos políticos. Miramos la traición en los matrimonios, que el esposo ¿verdad?, le es infiel a la esposa, o viceversa, ¿verdad? O con los compañeros de trabajo. La traición es de Satanás. Es el carácter de Satanás.
Porque Satanás, él quiso ser como Dios y se levantó en contra de Dios, habiendo sido el mano derecha de Dios, habiendo sido el confiable, en quien Dios confiaba. Después él quiso ser como Dios fue. Tengo que tener mucho cuidado. La fidelidad es de Dios. Así que este es el mensaje de Colosenses, capítulo 1. La semana que viene, si Dios quiere, vamos a entrar en el capítulo 2. Pero se me está haciendo largo el camino para que estudiemos el capítulo 3 de Colosenses. Ese capítulo 3 de Colosenses tuvo que ver mucho con que yo tomara una dirección, ¿verdad?, hacia Cristo Jesús. Porque dice muchas verdades. Lo que es el capítulo 3 de Colosenses y lo que es el capítulo 3 de Efesios. Por eso le digo que el libro de Efesios, los primeros 3 capítulos son doctrinales, ¿verdad? Y luego ya del 4, 5 y 6 de Efesios habla de los deberes del cristiano y luego la guerra espiritual. Pues también Colosenses, los primeros 3 capítulos son doctrinales. Pero ya lea el capítulo 4, son los deberes del cristiano. Como que son cuates esos libros. Traen casi el mismo mensaje. Entonces, hay que empaparnos de la palabra. Y por lo pronto, pues Dios les bendiga. Gusto en saludarles a todos. Nos miramos la semana que entra con el capítulo 2 de Colosenses.